El sistema entonces incluye tres componentes grandes, digamos que en el papel, que son pensiones, salud y riesgos profesionales. Sin embargo, el componente de riesgos profesionales, de aquí pues no fue intencional que quedó más grande aquí en la diapositiva este óvalo, sin embargo es mínimo lo que aparece en la ley en este componente de riesgos. Hablando ya entonces del componente de pensiones, el objeto de este componente es garantizar el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, haciendo un reconocimiento de todas aquellas prestaciones económicas que están relacionadas con las pensiones y que busca entonces que de manera progresiva se atienda a la población que no está cubierta. En esta época teníamos unos niveles de desempleo que rondaban el 20% de la población económicamente activa. Entonces se buscaba con la ley bajar estos niveles de desempleo y por lo tanto entonces, teniendo una mayor población empleada, pues habría una mayor cobertura en el sistema de pensiones. En este momento hemos logrado unos niveles de desempleo ya de dígito, pero muy cerca al 10%. Sin embargo, también, y eso también lo conocen ustedes mejor que yo, la forma como se mide el desempleo no muestra realmente lo que pasa con la calidad del empleo, ¿sí? Porque todavía se sigue midiendo cuántas personas están buscando empleo para determinar si están desempleadas o no, pero hay muchos que no están buscando empleo pero están subempleados o ya se cansaron de buscar. Entonces la cifra no es tan real, aunque puede dar mucha tranquilidad de conciencia. Bueno, antes de la ley 100 teníamos un sistema de pensiones muy similar al que se tiene en México, ¿sí? Teníamos unas pensiones que eran administradas por el Seguro Social, por el Instituto de Seguros Sociales de Colombia, para los trabajadores del sector privado, ¿sí? Los trabajadores cotizaban, los empleadores y se supone que el Estado, y al término de algunos años pues podían disfrutar de la pensión estos trabajadores del sector privado. Otro régimen de pensiones para los empleados públicos y trabajadores oficiales a través de las cajas de previsión social similares al ISSSTE que se tiene en México, y algunos regímenes especiales que cubrían, por ejemplo, al ejército, a la policía, a algunas empresas estatales que no eran cubiertas por las cajas de previsión social. En el sector privado también se podía tener la posibilidad de que las empresas fueran quienes pensionaran a sus trabajadores, creaban un fondo de pensiones y ellos asumían esa responsabilidad con muchos riesgos para el trabajador, porque si la empresa se quebraba, entonces ¿qué pasaba con su pensión? Los requisitos variaban según el régimen al que estuvieran adscritos los trabajadores, pero para los del Seguro Social eran 500 semanas de cotización, 55 años de edad para las mujeres y 57 para los hombres. Y los derechos pues variaban entonces de acuerdo con esto, porque por decir algo, el ejército aquí ya no cubría ni la edad ni las semanas cotizadas, porque cuando hay estados de excepción, son muy frecuentes en el país, por cada año de servicio se cuenta como el doble para efectos de retiro para pensiones. Entonces era una situación especial.
Para los maestros de la primaria y la secundaria, la edad también era diferente. A los 50 años se podían pensionar. Algunas personas podían tener más de una pensión si trabajaban en distintos sitios, etc. La afiliación era voluntaria, les decía que la empresa podía asumir el riesgo de todas estas contingencias económicas por vejez, invalidez y muerte, o los podía afiliar al Seguro Social. La cotización en el papel era tripartita, los empleadores, los trabajadores y el Estado, pero el Estado no cumplió con sus obligaciones, algo parecido entiendo que pasa en México. El monto de la pensión para las empresas del sector privado era el promedio de salario en los 2 últimos años, y para los empleados del sector público el promedio de salario en el último año. Esta situación pues probablemente no pasa aquí, no recuerdo cómo se hace la liquidación de la pensión en México en cuanto al monto de la pensión, pero esto que decía de el promedio en los 2 últimos años llevaba a que durante todo el tiempo la persona cotizara o el empleador cotizara un salario muy bajo, o el monto de la base de liquidación fuera muy bajo, pero se incrementara considerablemente en los 2 últimos años. Entonces, durante la vida laboral se cotizaba muy poco y en los 2 últimos años se incrementaba, y esa era la pensión que se iba a otorgar al trabajador. Igual pasaba con los empleados públicos. Y todavía pasa, porque si han visto en los periódicos hay en este momento algunos escándalos por la rama jurisdiccional, porque ellos quedaron en un régimen excepcional y todavía sigue siendo el salario del último año, del momento de retiro. Entonces se vinculan en el último año, por distintas circunstancias asumen un cargo con un salario muy alto para que se pensionen con ese salario tan alto. Entonces vuelvo otra vez, pues sí hago mucha referencia a los conocimientos que ustedes tienen, pero eso también desfinancia el sistema, porque entonces se cotiza muy poquito toda la vida, pero se adquiere una pensión muy alta al momento del retiro, ¿sí? Y pues para quien recibe la pensión es muy bueno, todos queremos tener unos ingresos muy altos, pero para el sistema es una posibilidad de desfinanciamiento muy alta. Igual con el tema de la edad, a mí me gustaría mucho jubilarme pronto, donde tuviera todavía mucha capacidad de disfrutar la vida, de disfrutar el retiro, pero cuando la esperanza de vida es tan alta, entonces, fíjense, teníamos que cotizar 10 años, pero la sobrevida después del retiro era muy superior a los 10 años, ¿sí? Y todo esto es lo que hace que cuando a mí me preguntan como trabajadora si quiero cotizar más años, digo que no, pero si tengo que tomar una decisión desde el punto de vista de la política pública, porque el sistema se está desfinanciando, porque quienes están cotizando quienes deberían estar cotizando no lo están haciendo por la calidad del empleo, porque son subempleados, porque tienen un empleo informal, esos fondos se van disminuyendo de manera importante. Si a eso le sumamos pues otras cosas no santas, se van deteriorando, se van minando todos estos fondos, y cada vez se asume mayor riesgo si vamos a poder tener o no acceso a una pensión, o si finalmente ya no hay suficientes recursos y vamos a tener que trabajar ahí sí hasta que la muerte nos separe, como el matrimonio, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con la ley 100? Entonces, con la ley 100 se dice que hay 2 tipos de regímenes para la pensión, que son
uno que se llama un régimen solidario de prima media con prestación definida y otro que es de ahorro individual con solidaridad, ¿sí? Estos son los establecidos en la ley, pero como cuando uno vive bueno quiere seguir viviendo bueno, y eso pues también es muy entendible, al momento de discutir la ley empezaron a definirse una serie de excepciones, ¿sí? Entonces, muy buena la ley, pero a nosotros no. Yo creo que mejor aquellos, cómo vamos a perder derechos, etcétera. Entonces se generaron una serie de regímenes especiales que incluyen a la fuerza pública, a Ecopetrol, que es la empresa de petróleos de Colombia, el Pemex colombiano, los maestros de la primaria y la secundaria, pero también algunas universidades públicas, los pilotos, etc. Así que en la teoría son dos regímenes, pero realmente pues no son dos. Y otra de las novedades de la ley es que se dice que la elección a alguno de los regímenes es una elección voluntaria. ¿En qué consiste el régimen solidario de prima media con prestación definida? Este es el régimen que administraba, porque ya también se acabó el seguro social, se acabó el seguro social, que administraba el seguro social. En este régimen pues uno cotiza de acuerdo a lo que le corresponda y al final de su vida laboral, en la edad de retiro, tiene el promedio de el salario de los 10 últimos años, ¿sí? Entonces, bueno, y es el promedio del salario en términos de salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿sí? En el primer año usted cotizaba con tantos salarios mínimos y eso se va indexando a lo largo del tiempo para poder hacer el promedio. Y el otro, que se llama ahorro individual con solidaridad, es un sistema en el que usted elige un fondo de pensiones privado y cada mes tiene que dar un aporte, tiene que cotizar de acuerdo con su salario. Hay un monto mínimo de acuerdo al salario, pero usted puede incrementar la cotización si quiere una pensión más alta, ¿sí? Sin embargo, este tiene un riesgo, y es que el trabajador asume el riesgo del fondo de pensiones. Es decir, si el fondo de pensiones no invierte bien, no obtiene las ganancias, pues usted asume ese riesgo, ¿sí? Entonces aquí pues, hay dificultades en este régimen de pensiones.